Muy buena noche, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros acá en Acción Positiva por Radio Infinita 100.1, en Facebook Live, en YouTube, en muchos medios y en muchas redes sociales, porque verdaderamente consideramos importante y agradecemos el hecho de que ustedes nos están viendo, nos están escuchando en tocar temas importantes para la vida diaria de Guatemala, importantes para la vida diaria de cada uno de nosotros. Hoy vamos a seguir tocando un tema al cual le hemos dedicado mucha atención. Mencionaba que yo ya no quería seguir hablando mucho sobre COVID, pero realmente sigue siendo algo vigente, sigue siendo presente y sigue siendo algo que tenemos que seguir aclarando conceptos, definiéndolo y muchas veces cooperando en la toma de las decisiones correctas en cuanto a, por ejemplo, la vacunación. En Guatemala, desafortunadamente, no ha empezado para fin práctico el proceso de vacunación. Y para hablar sobre este tema, pues me he permitido invitar a dos distinguidos médicos de reconocido prestigio y trayectoria acá en Guatemala, la doctora Iris Casali, quien es médico especialista en enfermedades infecciosas, ha estado en el programa aquí ya con nosotros, y también al doctor Jacobo Sabaj, también muy reconocido nacional e internacionalmente como un médico también especialista en enfermedades infecciosas y con una amplia experiencia en investigación clínica. Bienvenido, Iris, bienvenido, doctor Sabaj. Muchas gracias por estar con nosotros en Acción Positiva. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctora Redondo. Un gusto estar nuevamente acá discutiendo un tema de gran importancia para todos. Pues a ustedes muchas gracias. Pues recientemente estaba platicando con el doctor Sabaj, estaba comunicándome con la doctora Casali y de repente les enseñé una gráfica, esta primera gráfica que ustedes van a ver acá en las pantallas. Los que me están siguiendo por radio y no pueden escuchar, pueden ir a Facebook Live y ahí la van a ver. En esta primera gráfica, lo que estábamos enseñando, nosotros la tenemos acá enfrente, es los avances de las vacunas en América. Y cuando vemos en nuestro continente, encontramos pues que países privilegiados en ese sentido, como Estados Unidos de América, pues tienen una cobertura de, por el momento, casi el 25% ya de su población. Mientras, por ejemplo, nuestra querida Guatemala prácticamente está en cero. Obviamente esta es una estadística sumamente alarmante y fue la que nos sirvió inicialmente, doctora Casali y doctor Sabaj, para empezar a decir, bueno, platiquemos qué está sucediendo, qué es lo que ha pasado en Guatemala, por qué estamos tan atrás. Por favor, doctora, ¿quieres tú empezar? Primero las damas, a ver cuál es tu visión de por qué estamos tan atrás nosotros acá y prácticamente estamos en cero, porque aquí han venido únicamente vacunas donadas, una cantidad que vino a través del apoyo de Israel, el generoso apoyo que siempre nos da, otras vinieron a través del apoyo de la India, incluso se robaron algunas dosis. Incluso empezaron a vacunar y lo suspendieron porque el sistema de control no estaba funcionando adecuadamente. Entonces, Iris, ¿qué piensas tú de lo que ha venido sucediendo con el proceso de vacunación en Guatemala? Bueno, yo creo que debemos tomar en cuenta, situarnos en un escenario primero global y luego nacional. Creo que aquí debemos tomar en cuenta lo que es la manufactura de las vacunas, y a esto me refiero a que la mayoría de las vacunas se están haciendo en el hemisferio norte, es decir, en Estados Unidos, Canadá, países de Europa, y algunos de ellos también un poquito más al sur, en la India. Entonces, no es solamente la manufactura, sino todos aquellos países que contribuyeron para que se hiciera la investigación y la producción de las vacunas. Por ende, es importante señalar que son ellos los primeros en tener la vacuna como debiera ser. Ellos pagaron para que se hiciera toda la investigación y este trayecto. Es verdad también que el 75% de esta producción se está yendo a estos países como bien pensado es, que son los que contribuyeron a su ahí sí que manufactura e investigación.
Por otro lado, si lo vemos desde otro ángulo, Guatemala, como muchos otros países, se inscribió al mecanismo COVAX. Y el mecanismo COVAX incluyó países que no teníamos los recursos para poderla pagar al precio normal. Entonces, nos dieron la oportunidad de pagarlo a un precio menor. Esto, por supuesto, indudablemente nos ayuda y se ofreció dar un 20% de vacuna por país. Cuando hicieron el análisis para la entrega de estas vacunas, lo hicieron basado en tasas de positividad, hospitalización y muertes. Y Guatemala, afortunadamente, no tenía el primer lugar en esto y entonces se dirigieron mayormente las vacunas al hemisferio sur, es decir, América del Sur, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador. Entonces Guatemala se fue quedando atrás. Esto es, si hablamos de razones por las cuales las vacunas han llegado más tarde de lo pensado, no solamente a Europa, sino que por supuesto a países que no contribuimos para que se hicieran y se investigaran las vacunas. Y si nos ponemos a pensar en lo que nos pusimos en COVAX, tampoco las obtuvimos en la celeridad que se había pensado inicialmente, porque nuestras tasas de mortalidad y positividad, si bien son importantes, comparativamente con otros países no estábamos tan mal. Muchísimas gracias, Iris. Muchísimas gracias. Ahí es bien interesante. Voy a hacer un comentario ahí un poco que me hicieron gentes que vieron un programa anterior en el cual tuvimos como invitados a los señores viceministros de Salud Pública, en la cual se mencionó eso, que la señora ministra de Salud Pública de Guatemala, la doctora Amelia Flores, manifestó que por el hecho que nuestra letalidad era baja, aparentemente un 3.6, pues nos habían dejado atrasito en la cola. Sin embargo, muchas de las personas que estaban viendo el programa me dijeron, mire, eso no es cierto. En El Salvador la letalidad es similar que la de Guatemala, un poquito menos, y El Salvador ya empezó a recibir vacunas por el mecanismo este. En fin, yo creo que ahí es importante. Algo que también se ha señalado el mismo director general de la Organización Mundial de la Salud, él mismo manifestó su preocupación por lo que él llamó la catástrofe o el desastre moral que se está produciendo cuando países poderosos, haciendo uso de su derecho de proteger a sus ciudadanos, porque tampoco los vamos a condenar por ello, pero sin embargo han venido acaparando la mayor cantidad de la producción de vacuna. Pasa en Latinoamérica, los países más poderosos, Brasil, México, Argentina, tienen el 80% de la vacuna comparado con el resto de la América Latina. No quiere decir que la hayan recibido, pero por lo menos la negociación la han venido acaparando. Doctor Sabac, por favor. Sí, Francis. Realmente es importante un par de comentarios al respecto. La doctora Casali tocó un punto que para mí es tremendamente álgido, y es de que en los últimos años la investigación clínica de altura en Guatemala se ha venido a pique. Hace unos 5, 8 años, Guatemala estaba teniendo una participación en estudios a nivel mundial de investigación clínica muy adecuados. Y creo que lo que la doctora Casali dice es muy pertinente. Si Guatemala hubiera estado a la misma altura de hace 8 años, muy posiblemente hubiéramos podido participar en estudios clínicos de desarrollo de las distintas vacunas. O sea que en esa parte nosotros mismos nos excluimos porque hay cierta sospecha siempre de lo que es la investigación clínica y no comprenden el beneficio que ha traído eso. Y siempre me encanta mencionar la investigación clínica que Guatemala hizo en el año 1985, el estudio seminal para determinar la efectividad de la ivermectina en oncocercosis. Y ese estudio fue algo que logró abrir las puertas para la erradicación de la oncocercosis en el año 2016 aquí en Guatemala y en otros 3 países del mundo. O sea que eso es muy importante. Desde el punto de vista, yo creo que en Guatemala somos víctimas de la burocracia que nos paraliza a todo nivel, porque se debería haber planeado esto hace mínimo 6 meses, de cuando ya teníamos
evidencia de que iba a haber efectividad de las vacunas para tratar en forma muy proactiva esto. Y no solo a nivel del Ministerio de Salud Pública para lograr tener acceso para toda la población del país, pero abrir las puertas para que la iniciativa privada también pueda, en forma bien normada, importar la vacuna para el individuo que la pueda pagar, y de esta manera se disminuye el gasto que tiene que hacer el gobierno con respecto a la vacuna, y estamos contribuyendo a disminuir nuestra tasa de infectividad con las vacunas que existen ahora en la actualidad. Muchísimas gracias, doctor. Tocamos los puntos en relación con la participación de la iniciativa privada en ello. Estuvimos acá, pues, a personero de una importante empresa que distribuye este tipo de servicios, y lo que pasa realmente es de que hasta que el gobierno no empieza a recibir la vacuna, porque actualmente todos los mecanismos, desde COVAX hasta los de las empresas privadas, van única y exclusivamente primero a través de lo que es la organización gubernamental. Mientras el gobierno no lo apruebe, eso no se va a poder hacer viable para la empresa privada. Recientemente se aprobó un reglamento, el cual abrió ya por lo menos la oportunidad de que existe una normativa. Como todos sabemos, el Congreso aprobó una ley de vacunación. La ley de vacunación bastante completa, pero le faltaban reglamentos, y uno de estos fue recientemente aprobado. Pero como el gobierno en sí no ha gestionado o no ha llegado a consolidar, aparentemente, porque la información no existe. Hemos consultado con fuentes directamente del gobierno y la información no llega a ser concluyente. Se centra mucho en el COVAX, pero no se centra en las otras empresas a ver en qué punto está la negociación. Así que la empresa privada va a ser muy, muy importante. Una pregunta que me llama la atención, doctor Sabaj, no es el tema, ni tal vez le vamos a entrar profundamente, pero ¿a qué se debió que, habiendo tenido una importante investigación clínica, de repente Guatemala se quedó atrás en ella y se perdió? Influenciaron varios factores, influenciaron eso. Uno, un desconocimiento y la falta de una política de Estado con respecto a la investigación clínica. Luego, un desconocimiento con distintos gobiernos anteriores de lo que realmente el beneficio que trae la investigación clínica a los países, y con ese desconocimiento se propaga el famoso dicho que no queremos que los guatemaltecos sean conejillos de indias, ¿verdad? Y lo que nos recuerdan fue el desastre que hubo en el año 1946 al 48 con los experimentos en enfermedades de transmisión sexual. Y eso no tiene que ser, pero en Guatemala, la normativa que tiene Guatemala es una de las mejores normativas para hacer investigación clínica y protege muy bien los derechos del individuo que participa en investigación clínica, pero esto se vino deteriorando y realmente no había acción de implementación en gobiernos anteriores, y en la actualidad es muy poco lo que se hace en investigación clínica. Por ejemplo, yo tengo conocimiento que Honduras fue uno de los países que participó en el desarrollo de una de las vacunas de COVID y siguen participando, ¿verdad? Y Guatemala, creo que con la altura de la medicina que tenemos, hubiera podido tener una participación muy importante. Muchas gracias, Iris. ¿Algún comentario en ese sentido? Bueno, yo creo que lo que el doctor Sabaj ha mencionado es de suma trascendencia, porque me atrevería también a agregar el estudio de ciprofloxacina, un medicamento que se utilizó para lo que es Salmonella typhi. Uno de los países más importantes en investigación en ese rubro fue Guatemala. En algún momento incluso hubo una institución que reclutaba y hacía los análisis, etcétera, para estos estudios, donde fue de mucha importancia porque se organizaba y se tamizaba muy bien, no solamente al paciente, sino también se llevaba control de los investigadores. Por otro lado, es verdad que la empresa, digamos, o la institución de la investigación clínica se ha ido, digamos, evolucionando en el mundo, porque, por ejemplo, ahorita mucho se le da la responsabilidad al investigador clínico. Entonces, de verdad que es sumamente importante que esto se debiera retomar
y dándole todos los reglamentos que tienen. Yo sé muy bien que el doctor León Arango fue uno de los pioneros en todo esto, incluso hizo cursos de investigación, cursos para certificación, etcétera, etcétera, junto con el doctor Sabaj, y fue de mucha importancia para Guatemala. Honesta y sinceramente no entiendo en qué momento esto fue cambiando tan al punto en el que nos encontramos. Pero obviamente, como ustedes muy bien lo señalan y como nosotros lo sabemos muy bien, que una de las piedras angulares y fundamentales del progreso de la medicina es la investigación, como lo es la academia, como lo es la investigación. Ojalá que volvamos a esto. Ahora vamos a regresar un poquito al problema nuestro acá, porque pues cuando hablamos de que Guatemala no tenemos vacuna, la verdad que recuérdense que cuando vemos que Estados Unidos está vacunando a un ritmo entre 1.6 y 2 millones de personas diarias prácticamente, ya lo están abriendo a farmacias populares, digamos como Walgreens, como CVS, es decir, están buscando, de acuerdo a lo que el presidente Biden menciona, que en mayo prácticamente su población esté vacunada. Países como Israel que ya tienen el 60-70%, el Reino Unido también. Es decir, van a una velocidad muy rápida, pero por ejemplo nosotros en el área centroamericana, si vemos la gráfica que están poniendo en este momento, la gráfica número 2, en el cual encontramos nosotros que incluso cuando nos comparamos con la región centroamericana, estamos observando nosotros que pues Panamá y Costa Rica con números bajos, obviamente, porque también dentro del término mundial o el contexto mundial, los números de vacuna que han puesto es muy bajo. Pero cuando nos comparamos nosotros, observamos que El Salvador está un poquito más arriba y Guatemala prácticamente está en cero. Quiere decir que incluso nosotros acá en la región estamos muy atrás. Cuando platicábamos con los señores viceministros, se mencionaba que una de las razones por las cuales el mecanismo no se activó muy rápidamente era porque no habían muchas vacunas que estuvieran autorizadas. Y se usó el término que existe autorización de emergencia para algunas, que era AstraZeneca, que era Pfizer o Moderna, y entonces que eso hacía que se limitara la cantidad de opciones. Pero sabemos que actualmente hay una cantidad de vacunas, incluyendo vacunas rusa, Sputnik, incluyendo las vacunas chinas. ¿Cómo está la visualización esta de que tenemos que regirnos solo por las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud o el FDA o las chinas que todavía no se están aprobadas por ellos, pero ya se están utilizando y abriría más opciones de vacunación? Doctores. Realmente, sí, hay varias vacunas, ¿verdad? Que ahorita en Estados Unidos acaban de aprobar, por ejemplo, la vacuna de Janssen, de Johnson Johnson, ¿no? Y que es excelente. Y todas estas vacunas teníamos ya desde hace tiempo realmente información que iban a tener un perfil de seguridad muy adecuado y una efectividad bastante aceptable. En aquel entonces se hablaba de que si tenía una efectividad del 50% o más, íbamos a tener una excelente vacuna, y antes de las aprobaciones ya sabíamos que la efectividad iba a ser mucho más alta, por lo menos para las vacunas del ARN mensajero. Y o sea que las noticias han sido muy buenas, y sin embargo realmente no empezamos a planear desde ese entonces. Todas las cosas no se pueden hacer hasta que ya está sancionado en una situación de emergencia. Ahí es donde creo que nos faltó visión y acción, hacerla a tiempo, y estamos sufriendo las consecuencias de eso. Desde el punto de vista de vacunas que no están autorizadas en los países tradicionales, pongamos así, la información que hay sobre la vacuna de Sputnik es bastante adecuada, tiene un buen perfil de efectividad y tiene un buen perfil de seguridad. Fue publicado todo esto en el Lancet recientemente, creo que el 2 de febrero, y están otras vacunas que hay que también pueden ir contribuyendo, ¿verdad? O sea que por lo menos ya tenemos 5 o 6 vacunas en las cuales podemos empezar a negociar con los laboratorios pertinentes. Iris, ¿algún comentario en particular? Yo creo, Francis, que aquí
Creo que son prioridades. Yo creo que si tenemos una pandemia y se habló desde un principio de vacunas que venían en investigación, nada se pierde con tener una ruta crítica en el momento que hubiese una vacuna. Y esto quiere decir que se tiene que tener una planificación tal en donde esté la parte, digamos, de gestión y de distribución y aplicación. Yo creería que depende mucho de las prioridades que se tengan y el objetivo. Sí, estamos claros que una pandemia se puede controlar con la vacunación. Esto entra dentro del paquete de lo que es trabajar la pandemia. Entonces se trabajó con lo que era la preparación, el tratamiento, etcétera, y por eso tenía o tiene que estar incluido lo que es el plan de vacunación. Creo que no es solamente la parte de ver la distribución y aplicación, que ya per se es sumamente importante, porque hay que ver que para este plan hay que tener gente que sepa vacunar y esté dispuesta a pasar las horas que tenga que hacer y tener números y metas diarias de cuánta gente uno pretende vacunar para tener una meta de en qué momento nosotros en Guatemala vamos a llegar al punto álgido de decir estamos bien al ritmo que vamos. ¿Sí? Eso me parece importante. Y la segunda, y sobre todo, podemos tener el plan de vacunación, pero si no está el de gestión, entonces vamos siempre atrás. A mí me parece que lo más importante es que debiéramos estar siempre un paso adelante. Y creo que esto es parte de lo que no hemos hecho. Pues yo creo que empezamos bastantes pasos atrás, ¿verdad? Porque obviamente en este momento no tenemos los recursos. Por ejemplo, hay asignados 1.350 millones de quetzales, que aproximadamente son como 175 millones de dólares o un poquito más. Al precio comercial de AstraZeneca eran como 17 dólares, más o menos equivale a unos 10 millones de dosis, que serían para 5 millones de habitantes. Obviamente también hay asignados 150 millones de quetzales para la logística, que significa la cadena de frío, etcétera. La logística también va a variar dependiendo del tipo de vacuna que se vaya a poner, porque por ejemplo hay una que requiere temperaturas mucho más bajas y otra que requieren 2 dosis y una que requiere solo una. Por ejemplo, la efectividad en el caso cuando se habla de una dosis, que es la que se acaba de aprobar de Johnson & Johnson, creo, doctor, que es de una dosis. AstraZeneca, la Pfizer, tienen 2. ¿Hay diferencia en que le pongan una dosis o le pongan las 2? Sí, efectivamente. Ahorita los estudios indican que en la de Pfizer y de Moderna se necesitan las 2 dosis. Están haciendo estudios en que van a tratar de investigar si solo una dosis es suficiente para tener una inmunidad satisfactoria inmediata y una satisfactoria inmunidad a mediano y largo plazo, que es lo que todavía no sabemos. E interesante esto es también decir que estas vacunas, a pesar de que no hay experiencia en cuánto tiempo nos va a dar protección, la mayoría de estas vacunas nos dan protección a nivel de inmunidad humoral y a nivel de inmunidad celular. Y la inmunidad celular es la que está íntimamente ligada a una inmunidad a largo plazo. Yo creo que estas vacunas tienen esta gran ventaja. Y volviendo al punto que usted mencionó, doctor, la vacuna de Johnson & Johnson, tiene la ventaja que es una sola dosis y, si no estoy equivocado, en las vacunas que están aprobadas en la actualidad, es una de las que tiene el precio más bajo. Y entonces sería una vacuna que podría ser muy conveniente para Guatemala en cuanto a aspectos logísticos de solo una dosis y por el precio que es mucho más conveniente. Entonces es algo que lo deben explorar con una determinación muy grande. Y la otra gran ventaja que hay con estas vacunas, pues que no debemos dejar escapar, y lo sabíamos desde hace tiempo, es de que las técnicas que hay en la actualidad son técnicas que permiten escalar los procesos de producción de la vacuna en una forma muy rápida. ¿Y por qué? Porque lo que se necesita son insumos muy sencillos y realmente no se necesitan bioreactores. ¿Y por qué? Porque el individuo que es vacunado
es el que actúa como un bioreactor individual para producir la proteína S, que es el estímulo, el antígeno, que va a producir los anticuerpos. O sea que estamos en una situación ideal desde el punto de vista de la productividad de las vacunas, y ahí es donde hay que aprovechar. Johnson & Johnson posiblemente es la compañía que va a poder producir muy rápidamente una gran cantidad de vacunas, y no se deberían de desperdiciar la oportunidad de empezar a gestionar con esta compañía farmacéutica si las otras no están respondiendo a las negociaciones que Guatemala pudiera estar abriendo. Muchas gracias, doctor. Solo antes de darle la palabra a la doctora Casali, pues sí, obviamente, recalcar eso de la importancia de la producción, porque, por ejemplo, México, Brasil, Argentina tienen capacidad de producir, y aparentemente lo que les ha limitado esa capacidad actualmente era esa falta de insumos. Pero para fin práctico, hace 2 días un artículo señala que la región recibe dosis para inmunizar a menos del 3% de su población. Hemos recibido más o menos 37 millones de dosis y necesitamos 630 millones. Por lo tanto, ahí es donde se señala que el hecho de una sola dosis, e incluso se menciona el hecho de espaciar la de la Pfizer, que son 2, y decir, mire, en vez de darla a las 3 semanas, la puede dar a las 5 o a las 6, pues eso va a hacer que aumente el número de personas que están vacunadas. Iris, por favor, tomé el turno, pero era para hacer este comentario. Es interesante lo que menciona porque el Reino Unido, por ejemplo, que fue el primero en hablar en espaciar las dosis para poder vacunar más personas. Y ellos, de hecho, ya tienen grupos que están vacunando con 6 semanas de diferencia en vez de 4 o en vez de 3. Entonces, yo creo que esa es parte, digamos, de tomar medidas de salud pública que desconocemos cuál va a ser la respuesta, que uno podría pensar que va a ser buena. Yo quisiera tal vez decir algo más de la vacuna de Johnson & Johnson. Ellos desde un inicio hablaron que ellos pretendían llegar a vacunar al planeta y que lo querían hacer con una vacuna que costara menos de $10 y que era solo una dosis. Y ellos tienen la experiencia de la vacuna de ébola. Por eso es que ellos podían hablar tanto a futuro de esta vacuna, por un lado. Por otro lado, son vacunas que sabemos que no nacieron ahorita. Estas vacunas llevan mucho tiempo de estar, porque la misma plataforma de RNA fue la que se usó para la SARS en el 2003. Entonces sí llevamos como ya un tiempo atrás de estar trabajando estas plataformas. Yo sí quisiera también decir que, volviendo a nuestro país, creo que algo que hay que tomar en cuenta, poniéndole un poco lo positivo de las cosas, es que si vemos la pandemia, digámoslo así, o cuando el virus empezó a hablar que había salido de China continental, fue más o menos el 28-29 de enero, y ya más o menos en marzo, 20 de marzo, salió que ya se estaba haciendo la primera prueba para la vacunación contra el COVID. Entonces me parece que fue sumamente rápido. Y si vemos ahorita Guatemala, pues ha recibido algunas vacunas que nunca son suficientes, pero al menos ya tenemos algo acá. Yo quiero decir que no debiéramos tener únicamente donados. Nosotros tenemos que hacer las gestiones para poder tener las vacunas y poderlas incluso adquirir, si posible, a nivel privado, quienes lo puedan hacer. He tenido personas y pacientes que han incluso dicho que ellos se ponen una y donan otra, con tal de que el país esté más rápidamente inmunizado. Hay muchas iniciativas y muchas ideas para podernos vacunar. Entonces yo creo que lo que hace falta es tener la vacuna. Y Johnson & Johnson, algo que está también proyectado es que, como dijo Biden, él quiere tener a su país protegido y es una vacuna americana. Entonces es muy probable que la gran cantidad de Johnson & Johnson se vaya ahorita para los Estados Unidos, pero según como se está viendo, a lo mejor en junio ya van a tener producción para muchísimas más vacunas para el resto del mundo.
Muchas gracias, Iris. Obviamente, yo voy a repetir de nuevo que en Guatemala tenemos fondos por el momento bastante suficientes para la compra de vacuna, porque se han recibido donaciones, pero no se ha comprado ninguna vacuna. En algún momento, aquí el señor ministro de Finanzas, en una entrevista anterior, mencionó que el año pasado se habían dado, no recuerdo si eran 10 o 20 millones de un adelanto para la compra de vacuna. Porque recuérdense que, de nuevo, el COVAX solo va a cubrir un 20%. El resto no alcanza, no va a haber. Y ahorita no está cubriendo pues ni el medio por ciento. Entonces, sí tenemos que ir definitivamente a la compra de vacuna. Obviamente también la ley de vacunación lo dice, se busca una vacunación universal y gratuita. Cuando en Estados Unidos está sucediendo, en Israel, toda la vacunación que está produciéndose en esos países actualmente es a nivel gratuito. Yo creo que la empresa privada tiene una función. Acá lo vimos con las pruebas para diagnóstico de coronavirus, pues obviamente si no hubiera aparecido la empresa privada, no hubiera habido esa gran cantidad de disponibilidad de poder examinarse. Pero obviamente también en Guatemala es un país pobre, es un país con grandes desigualdades, en la cual yo sí visualizo que el gobierno debería de buscar las formas mayores posibles para que la vacuna sea universal y gratuita para la mayor parte de la población, lo cual no quita para nada el hecho que la iniciativa privada tenga un papel importante. Acá lo hemos promovido, les hemos abierto el espacio. Pero bueno, yo creo que son temas importantes que tenemos que ir viendo. Cuando hablamos de la vacuna, doctores, mucha gente no se quiere vacunar. Por ejemplo, hemos leído incluso que personal de salud del hospital, no recuerdo si era el Roosevelt o el General, habían públicamente manifestado que no querían recibir vacuna, 300 o 400 personas. Obviamente, el derecho de la vacuna es un derecho, no es obligatorio, entiendo todavía en este momento, a lo mejor en el futuro lo va a ser, pero en este momento existe la opción de que no se quieren vacunar. Una de las razones por la cual la gente dice no me quiero vacunar es porque es que ese proceso de vacunación es muy rápido, que cortaron un montón de atajos para poder tener una vacuna a tiempo. Tú mencionas, Iris, por ejemplo, que esto venía ya estudiándose desde el SARS, desde el SMERS, desde el H1N1, ya venía una investigación en adelante. Nunca salió vacuna para el SARS ni para el MERS, pero ¿es cierto o no que pudo haber habido un atajo para llegar a tener la vacuna más rápidamente, doctor Sabaj? Sí, realmente las tecnologías que hay, particularmente la del vector y la de la ARN, son tecnologías que empezaron a trabajarse desde hace 20 años y se aprendió mucho con los brotes de SARS y de MERS, y ahí fue donde se empezó a caracterizar los coronavirus. O sea que todo ese conocimiento sirvió ahora, y ya se mencionó, ¿no?, que el genoma del virus se descifró en 4 días, en enero. O sea que esa es la razón por la cual vamos a una velocidad y por las nuevas tecnologías que hay. Y la otra razón es porque como es vacunación, a pesar de que hay mucho escepticismo en ciertas poblaciones, había una población que quería vacunarse, aunque fueran en estudios clínicos, y entonces la implementación de estos estudios se pudo hacer rápidamente e incluir arriba de 40,000 pacientes por ciertos estudios, 30,000, no pacientes, individuos, para que se vacunaron, en los cuales era controlado. Habían unos que recibían placebo y en otros recibían una vacuna de control como la de meningococo. Eh, y esa es la razón por la que nos hemos ido muy rápidamente. Y el escepticismo que hay para vacunarse, desafortunadamente hay una desinformación muy grande, y una exageración de los eventos adversos que pueden haber. Ejemplo, los problemas de anafilaxis que pueden haber con las vacunas, que está más caracterizado con las que son del mensajero del ARN. Pero la prevalencia de eso depende de qué cifras lea uno, van de 1 para 100,000 vacunados a tal vez 1 en 1 millón. Y hasta donde yo sé, de las reacciones anafilácticas que han habido ya cuando fue el uso extendido, ¿no?, de aprobación del uso extendido de las vacunas, no ha fallecido ningún individuo que haya recibido esta vacuna a pesar de haber tenido una reacción anafiláctica.
Y ahora las reacciones anafilácticas ya no están apareciendo porque ya se han caracterizado los individuos que son individuos que tienen alergias severas como a la picadura de abejas o alergias a manías o algunas otras cosas en donde ellos andan con su inyección automática de epinefrina para poder contrarrestar estas reacciones alérgicas. Entonces, a estos individuos se les ofrecen otro tipo de vacunas y otras avenidas para poderse proteger. Y esto es lo importante, pero hay mucho miedo y la desinformación es la que lo vemos en las redes sociales. Las redes sociales eh, eh, generalizan la información y todo el mundo se asusta y dice, no, yo voy a esperar. Y desafortunadamente lo bueno es mucho más difícil de quererlo justificar, de poder convencer a los individuos. Las vacunas son uno de los grandes adelantos que ha tenido la humanidad. No quiere decir que no hayan habido problemas anteriores con vacunas, pero en general la vacuna es, después tal vez del agua potable, el mayor avance en salud pública ha habido en la humanidad. Bueno, me parece una forma muy bonita de decirlo y de muy clara y muy certera, doctor, porque verdaderamente la vacunación, la gente tal vez ya no se recuerda de la viruela, de todas estas terribles pandemias que ocurrían antes y pues tomaban tantas vidas. Doctora Casali, por ejemplo, mencionaba yo que personal de salud de Hospital Roosevelt, creo es, o fue el general, ellos se negaron y dicen no queremos que nos pongan la vacuna. Y es algo que expresa mucha gente todavía. Eh, ¿Has oído tú eso de parte personal de salud en el área de trabajo? Sí, y yo creo que aquí vale la pena hacer una autocrítica. Creo que nos ha faltado mayor comunicación para que la gente tome la decisión de vacunarse teniendo mayor conocimiento. Creo que nos ha faltado mayor socialización de los efectos de la vacuna, etcétera. Y coincido con el doctor Sabaj en cuanto a que no cabe duda que las noticias amarillistas llaman más la atención. Es decir, es más llamativo a alguien que se desmaye, a alguien que solo diga que le dolió el brazo. Entonces creo yo que esos son temas que es más vendible algo amarillista que una buena noticia. Entonces yo creo que eso fue importante. El otro punto es que creo yo, y sí quiero compartir con ustedes, que muchas de las personas que se negaron inicialmente a vacunarse ya están ahorita apuntándose porque siempre sí quieren vacunarse. Entonces creo yo que cuando ven que la vacuna no nos mata, que la vacuna evidentemente es aceptada, y cuando empiezan a escuchar cada vez más de los beneficios que esta puede tener, entonces empiezan a sensibilizarse para ser vacunados. Yo creo que es importante entonces que seamos, como usted lo está haciendo, buenos comunicadores para que la gente comprenda de los beneficios de la vacuna. Gracias, Iris. Lo que sí es innegable, obviamente, doctores, es el hecho de que a pesar de que nosotros estamos hablando y poniendo esto en una forma pues muy clara, muy científica y estamos haciendo ver la importancia de la vacunación, si hoy hiciéramos un corte, encontramos que en Estados Unidos ya el 25-30% de la población se vacunó y en Guatemala prácticamente cero. Le digo esto porque en mayo, cuando Estados Unidos espera llegar a tener casi el 100% de su población, Guatemala probablemente no va a tener ni el 5 o 10%. Algo que anda en el ambiente, algo que va a ser probable, es que en algún momento va a existir lo que le llamen un pasaporte de salud. Y alguien que quiera, por ejemplo, viajar por cualquier razón fuera de Guatemala a ir a Estados Unidos o incluso a Europa, probablemente no lo va a poder hacer porque no va haber tenido acceso a la vacuna. Y ese acceso a la vacuna no lo va a haber tenido necesariamente porque no quiera ponerse, sino porque no hay disponibilidad en Guatemala. ¿Cómo iremos a copar con este problema cuando verdaderamente la realidad, como les decía, solo el 3% de la población en América Latina ha tenido acceso a vacuna en este momento? Y eso va a ser un problema real que va a seguir. ¿Cómo lo ven? Pues es importante, la gente siempre tiene ideas de tipo aspiracional, en el sentido de que piensa que se debería hacer esto, se debería hacer el otro, y cuando se le presenta la oportunidad,
tienen el miedo. Esto me recuerda el discurso de Marco Antonio, la obra de Shakespeare, en donde cuando muere Julio César, Marco Antonio dice un discurso y dice algo así como el bien que hacen los hombres lo entierran con sus huesos, el mal persiste de por vida y las cosas negativas persisten mucho tiempo. Realmente hay experiencias, por ejemplo, ¿cuántas veces no nos han hecho la pregunta, doctor, ¿cuándo van a descubrir una vacuna para el cáncer? Pues bien, ya hay 2 vacunas para el cáncer desde hace mucho tiempo. La primera fue la de la hepatitis B y hubo una situación fortuita porque poco después de que se empezó a usar la vacuna para hepatitis B, se usaba suero de individuos que habían tenido la hepatitis B y se vacunaban a los individuos que tenían alto riesgo. Y uno de los grupos de alto riesgo para hepatitis B era la población homosexual, y empezó al poco tiempo el SIDA y se le adscribió a la hepatitis B la vacuna, la producción del SIDA, y se comprobó que no era así y se hizo una vacuna ya de tipo recombinante y hoy por hoy todavía persiste esa idea. Y la otra es la vacuna del papiloma humano, ¿no? Que previene varios cánceres, primordialmente el cáncer del cuello de la matriz, y aún todavía hay mucha renuencia a que se vacunen, porque particularmente se recomienda vacunar a niños y a niñas antes del desarrollo, y los padres a veces justifican o tienen miedo de que eso es darles licencia para promiscuidad sexual cuando estamos protegiéndolos de cáncer más adelante en la vida. Y esas son las cosas que siempre tenemos que luchar, y ahorita estamos viviéndolo con toda la desinformación que hay al respecto, ¿no? Bueno, cuando se habla de la vacuna con el RNA mensajero, pues se dice van a haber cambios genéticos, están alterándonos por siempre, etcétera. Iris, por favor. Yo ya quisiera que hubiera una vacuna que nos cambiara y nos volviera mejores personas, pero desafortunadamente no la han inventado. Es claro que estas vacunas no tienen absolutamente nada que ver con el ADN del ser humano, no tienen ni la capacidad de hacerlo porque es solamente un pedacito del virus que está tan programado para generar producción de la proteína Spike. Es lo único que hace. No tiene capacidad de meterse el ADN del ser humano, no tiene ninguna molécula que le ayude, va metido en una cápsula, o sea, no, para nada. Entonces sí creo yo que eso es importante estarlo recalcando. Muchas gracias, Iris. Pues miren, como se dan cuenta, nosotros estamos transmitiendo este programa hoy 9 de marzo, prácticamente un año desde que oficialmente en Guatemala, pues se pidió el estado de calamidad. El 13 de marzo, recuerdo, lo aprueba el Congreso. Ya venía de Wuhan en la China anteriormente e incluso venía anteriormente. Y en este periodo de tiempo, este virus microscópico prácticamente puso de rodillas al mundo, cambió los hábitos de nuestras vidas, los hábitos de viaje, los hábitos de trabajo. Pues aquí estamos hoy transmitiéndonos por vía Zoom porque no nos estamos pudiendo reunir como hacíamos antes los programas. Pero han habido pues cambios fundamentales en nuestra vida, cambios fundamentales en cómo trabajamos, en cómo nos educamos, porque la educación ahora mucho a distancia. ¿Cuáles diríamos nosotros que podemos estar sacando como conclusiones el día de hoy, doctores, en cuanto a lo que hemos venido platicando? Por ejemplo, en el caso de Guatemala, en el caso nuestro en particular, ¿cuáles podríamos ser las conclusiones que pudiéramos dejar de este programa que hemos hecho bien, que no hemos hecho y que tendríamos que hacer, doctor Sabá? Yo creo que hay varias cosas. Las cosas más importantes es también de que ha habido una sobredimensión de cómo hay que protegerse del SARS-CoV-2. Debemos continuar usando las mascarillas, y el distanciamiento son los 2 elementos más importantes al respecto. Desafortunadamente hubo un artículo que salió publicado en la revista de Nueva Inglaterra, New England Journal, hace ya unos meses, ya el año pasado, en donde habían hecho un experimento
en la viabilidad de los virus en distintas superficies, acero, vidrio, cartón, etcétera. Y ese experimento lo hicieron poniendo en esas superficies cantidades virales enormes que ningún individuo las puede expulsar aunque le tosa a uno en la cara. Y entonces era un experimento que no reflejaba la situación local. Y la gente tiene un miedo tremendo de tocar cualquier superficie y salieron una serie de medidas que uno tiene que hacer para estar siempre y lavándose las manos con gel. Realmente esta enfermedad se transmite de persona a persona y es muy poco lo que se transmite a través de lo que llamamos fomites o de aspectos inanimados. Y esto es una cosa que hay que aclarar para que la gente no tenga tanta miedo, pero que sí se proteja del contacto de persona a persona. Y si hay mascarillas, el contagio ya en los dos individuos, si hay uno que está contagiado, el contagio disminuye. Son las cosas que hay que hacer en lo que logramos desarrollar inmunidad de rebaño, ya sea por la enfermedad o por la vacunación. Iris, por favor. Bueno, yo voy a poner lo bueno, lo malo y lo que no sé. Lo bueno me parece a mí que somos un país resiliente, porque ha habido muchas personas que estuvieron enfermas y que han sufrido la parte económica y social, y sin embargo siguieron adelante y han estado trabajando con todo el esfuerzo. Y esto lo demuestra, digamos, lo que han reportado en finanzas y en economía, que Guatemala al final, económicamente hablando, le fue mejor de lo que se había pensado. El segundo punto que yo quiero señalar es que me pareció muy importante el hecho que Guatemala desde un inicio tuviese el uso de la mascarilla prácticamente de forma obligatoria. Y creo que eso fue un factor importante para que las cosas fuesen mejor o menos difíciles. En cuanto a la parte negativa, a mí me parece que el no tener la vacuna todavía, teniendo tantas opciones, es decir, podemos a nivel privado contribuir para que la vacuna se aplique mucho más fácil y contribuir a tener mayor inmunización. Creo que tenemos un equipo de gente en la parte, digamos, pública, como el Seguro Social, dispuestos a vacunar también. Me parece que eso sí es algo que nos hace falta acelerar. Y desde el punto de vista de lo que no sé, no entiendo, y lo vuelvo a repetir, porque a Guatemala, teniendo tantas cosas en contra, un sistema de salud que le falta, teniendo tanto hacinamiento, habiendo tenido todavía números tan rojos con las reuniones de fines de año, no tuvimos el repunte que todos habíamos de alguna manera vaticinado y que afortunadamente nos equivocamos. Puede ser que ya tuviésemos cierta inmunidad celular o innata, a lo mejor por la BCG, a lo mejor la vitamina D, no lo sé, pero hay muchas cosas que aún falta y que científicamente me encantaría poder seguir estudiando o empezar a estudiar para poderlas saber. Creo también que la gente ha estado muy anuente a conocer más y más, y a la fecha me atrevería a decir que todavía la gente sigue utilizando la mascarilla. Y creo que como a futuro debemos recalcar que mientras no tengamos la inmunidad de rebaño, debemos continuar utilizando la mascarilla, incluso cuando estemos en la etapa de la vacunación. Muchas gracias. Uno de los temas que hablábamos con el doctor Sabaj era el hecho de que aquí no venimos a criticar nosotros. Los funcionarios del gobierno, bien o mal, creo que hacen un esfuerzo. Si tuvieron fallas, ocurrieron, fue por fallas administrativas, no gestionaron adecuadamente o en el momento correcto. Pero el hecho al final es que no tenemos la vacuna. Y hablábamos, doctor, ¿cómo podemos hacer nosotros como ciudadanos para presionar a nuestro gobierno a que realmente tome más acción, a que se ponga, como dicen en Guatemala, las pilas y que aseguremos conseguir vacuna por COVAX, por privado, por lo que sea? ¿Cómo el ciudadano de la calle o las organizaciones ciudadanas pudiéramos contribuir positivamente, no criticar, sino que contribuir a que logremos tener vacuna en Guatemala? Yo creo que lo primero que debemos hacer es combatir la burocracia. Yo creo que cabalmente lo que hablábamos de las leyes de emergencia, aquí hay que cortar la burocracia e ir
a los procesos para poder conseguir la vacuna. No es mi área de expertaje, pero estoy seguro que los ministerios de Economía, los ministerios de Relaciones Públicas, etcétera, son los que tienen las conexiones y los elementos para poder hacerlo y de manera rápida y transparente. Y realmente ya se está viendo. El día de hoy en la prensa local hay por lo menos de 6 a 8 distintos artículos que hablan de la situación tremendamente mala de no tener vacunación aquí en Guatemala el día de hoy y que estamos junto con Paraguay y con Venezuela en el último escalón en América. O sea que nos debemos pronunciar en foros como estos, pero también creo que las distintas asociaciones y colegios profesionales como el Colegio Médico, el Colegio de Farmacéuticos, la Academia de Ciencias Médicas, etcétera, tenemos que pronunciarnos en ese sentido y presionar y ofrecer ayuda al gobierno en expertajes para que ellos puedan implementar la situación. Si el gobierno quiere saber cuál sería la mejor vacuna desde el punto de vista de efectividad y poniendo la ecuación de costo y número de dosis, etcétera, pues que se consulte a los expertos al respecto de eso y de esa manera se pueden hacer los cálculos adecuados de cómo podemos optimizar el gasto público, ¿no? Y ahí regresamos a que también la iniciativa privada puede contribuir a disminuir ese gasto público. Se me ocurre que hay compañías aquí que tienen gran cantidad de trabajadores y que con mucho gusto ellos podrían adquirir, si se les permite, a través de un mecanismo adecuado, vacunas para administrárselas en forma gratis a sus trabajadores. Porque en cierto aspecto es hasta una forma egoísta de asegurar la salud de sus trabajadores para que ellos puedan continuar siendo altamente productivos. Hay muchas iniciativas que ni siquiera se han explorado y que realmente yo como médico pues solo tengo una visión, pero que hay gentes que tienen el expertaje en ese sentido y traer de que se puedan implementar esas ideas. Pero sí debemos realmente pronunciarnos para que el gobierno se dé cuenta de que el status quo no es aceptable. Tenemos que ser mucho más proactivos. Estamos al final de la escala en la manera en que hemos implementado los programas y eso no puede ser. Tenemos que emular a los países que han tenido éxito como Chile. Muchísimas gracias, doctor. Iris, prácticamente estamos al final del programa. Un comentario rápido, por favor. Solo quisiera agregar a todo lo que el doctor Sabaj dijo, es el hecho que las empresas privadas, muchas empresas privadas ya están trabajando en rutas críticas. El hecho de tener el número de gente que ellos pudiesen vacunar, esto y cómo lo podrían hacer, tener sus logísticas, incluso vacunaciones de barrio, por ejemplo, tener censos entre los condominios, las colonias, etcétera, etcétera, por prioridades. Creo que eso podría ayudar para tener redes donde todos seamos más proactivos y no estar esperando a que venga un plan en donde llegue la gente a vacunar. Yo creo que podemos ser proactivos y la empresa privada, como también las mismas sociedades civiles, están preparadas y estar preparadas para poder colocar las vacunas. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes porque nos han ilustrado hoy. Gracias por compartir sus conocimientos, sus ideas. Obviamente nos queda acá el hecho claro de que necesitamos la vacuna. Tenemos que votar esa burocracia que lo está impidiendo, que todos los sectores de la vida en Guatemala, tanto públicos como privados, podemos y debemos de participar en esto y que obviamente la vacuna es necesaria. No debemos de dejar olvidadas las medidas de prevención. Hay que seguir usando la mascarilla, hay que seguir usando el distanciamiento social. Incluso personas que ya están vacunadas tampoco deben de dejar de tener las medidas preventivas. Creo que si nosotros hacemos esto como es, podemos pasar adelante de esta crisis. Lo que sí es que hay que ponerle sentido de urgencia. No podemos dejar que el tiempo siga pasando y pasando y no tener noticias reales, sólidas, de cuándo habrá disponibilidad de vacuna para los guatemaltecos. Doctores, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Nos vamos a tener que retirar.
Y a todos los que nos han acompañado, pues esperamos que lo que aquí se habló contribuya para su conocimiento, contribuya como una guía sobre lo que tenemos que hacer y sobre todo contribuya a que Guatemala pues tenga una salud mejor en medio de una debilidad institucional, tradicional e histórica, que demos pasos importantes para salir adelante. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana con más acción positiva. Muy buena noche. Muchas gracias.